Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido. ¿Alguna vez le preguntaste a Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta manera? Hay dolores que no se explican con palabras. Momentos en los que el corazón se rompe y la fe tiembla. Situaciones que llegan sin aviso y lo cambian todo. Oraste, creíste, esperaste y aún así el dolor llegó. Tal vez hoy no estás enojado con Dios. Tal vez solo estás cansado de no entender, cansado de sentir que nada tiene sentido. Cuando algo duele demasiado, la mente busca respuestas rápidas. Quiere explicaciones, quiere razones, quiere alivio inmediato. Pero hay verdades que no se revelan en el momento del dolor. Hay caminos de Dios que primero se sienten y solo después se comprenden. Dios no se equivoca, nunca, pero a veces su camino duele. No porque Él disfrute tu sufrimiento, sino porque está obrando en un nivel que tus ojos aún no pueden ver. Lo que hoy te hiere, mañana te sostendrá. Y aunque ahora no lo entiendas, este momento no llegó por error. Capítulo 1. Cuando algo se rompe y no entiendes por qué. Hay instantes en la vida en los que todo parece romperse al mismo tiempo. No poco a poco, no con aviso, sino de golpe. Una llamada, una noticia, una traición, una pérdida. Y de pronto, el suelo desaparece bajo tus pies. Perdiste a alguien que amabas. Tu familia se quebró. Un sueño murió. La salud falló. La confianza se rompió. Y lo más duro no es solo el dolor, es la pregunta que llega después. ¿Por qué, Dios? No es una pregunta de rebeldía. Es una pregunta de un corazón herido, de alguien que no entiende cómo algo así pudo pasar. En esos momentos, el silencio pesa, las palabras sobran y el alma se queda sin fuerzas para orar. A veces no lloras, a veces no gritas, a veces solo te quedas quieto, mirando al vacío, tratando de aceptar una realidad que no pediste. Y ahí aparece una duda peligrosa. Si Dios estaba conmigo, ¿por qué permitió esto? Pero escucha con atención. El dolor no significa ausencia de Dios. El sufrimiento no es señal de abandono. La ruptura no es prueba de que Él se haya ido. Hay batallas que no se eligen. Hay procesos que no se entienden en el momento. Y hay dolores que no vienen a destruirte, aunque ahora lo parezca. Dios no se fue cuando todo se rompió. Dios estaba ahí cuando cayó la primera lágrima y sigue ahí, incluso cuando no lo sientes. No todo lo que duele es castigo. No todo lo que se pierde es fracaso. No todo lo que se rompe es el final. A veces, algo debe romperse para que algo más profundo pueda nacer. Ahora mismo no ves propósito. Solo ves ruinas. Solo ves vacío. Solo ves preguntas sin respuesta.
Pero Dios trabaja incluso en los escombros, especialmente ahí. Lo que hoy parece una herida abierta, mañana puede convertirse en una fuente de vida para otros. No apresures el proceso. No te culpes por no entender. No te exijas ser fuerte cuando el alma está cansada. Dios no te pide que comprendas, solo que no te sueltes de su mano, porque aunque hoy no lo veas, esto no fue el final de tu historia. Fue el comienzo de algo que aún no entiendes, pero que tendrá sentido. Capítulo 2. Dios no causa el mal, pero puede usarlo. Una de las confusiones más profundas del corazón humano es esta: pensar que Dios es el autor del dolor. Cuando algo malo ocurre, la mente busca a quién culpar. Y muchas veces, en medio del sufrimiento, esa culpa recae sobre Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permitió esto? Si Él tiene poder, ¿por qué no lo detuvo? Estas preguntas no nacen de falta de fe, nacen del dolor. Pero hay una verdad que libera cuando se entiende con el corazón. Dios no crea el mal. Dios no disfruta tu sufrimiento. Dios no planea tu herida. El mal existe porque el mundo está roto, porque hay decisiones humanas, porque hay libertad, porque hay fragilidad. Pero aunque Dios no causa el mal, sí tiene el poder de redimirlo. Eso significa algo muy profundo. Nada de lo que te ha pasado es inútil en sus manos. Una herida puede convertirse en cicatriz. Y una cicatriz no es solo señal de dolor pasado, es prueba de que sobreviviste. El fuego no fue creado para destruir el oro, sino para purificarlo. La oscuridad no llegó para quedarse, sino para preparar el amanecer. Dios no se alegra cuando lloras, pero nunca deja que tus lágrimas caigan en el vacío. Cada una tiene peso, cada una tiene memoria, cada una tiene propósito, aunque hoy no lo veas. Hay procesos que solo pueden nacer del dolor. Hay compasión que solo se aprende cuando se ha sufrido. Hay profundidad espiritual que no nace en la comodidad. Dios no desperdicia el sufrimiento, nunca. Lo que hoy te duele, Él puede usarlo para sanar a otros mañana. Lo que hoy te quiebra, Él puede transformarlo en fortaleza. No significa que debías pasar por esto. No significa que fue bueno que ocurriera. Significa que Dios es tan grande, que incluso de lo más oscuro puede sacar luz. Hay personas que intentan borrar el pasado, pero Dios no borra, transforma, no elimina la historia, la redime. Tal vez hoy solo ves la herida, tal vez solo sientes el fuego, tal vez la oscuridad parece interminable, pero Dios ya está trabajando en lo invisible, en lo que aún no comprendes, en lo que todavía no puedes nombrar. El dolor no tiene la última palabra. El mal no tiene el control. La herida no define tu destino. Dios sigue siendo Dios incluso cuando el camino duele. Y aunque hoy no entiendas por qué pasó, llegará un día en que mirarás atrás y verás
que incluso esto no fue en vano. Capítulo 3. Lo que hoy no entiendes, mañana te sostendrá. Hay dolores que no se entienden cuando llegan. Aparecen de golpe, sin aviso, y lo único que hacen es confundir. Hoy miras tu situación y no ves sentido, no ves dirección, no ves propósito, solo ves pérdida, solo ves preguntas, solo ves un ¿por qué? Que no encuentra respuesta. Y está bien admitirlo. No entender no te hace débil, te hace humano. Hay cosas que no están hechas para ser comprendidas en el momento, sino recordadas más adelante. Hoy no entiendes, hoy duele, hoy confunde, pero eso no significa que no tenga sentido. Significa que el tiempo aún no ha revelado la respuesta. Dios ve la historia completa. Tú solo ves este capítulo. Es como leer un libro y detenerte en la página más triste, en la escena más oscura, y creer que eso es todo lo que existe. Pero el autor no ha terminado de escribir. Hay procesos que solo se comprenden cuando ya han pasado. Hay decisiones de Dios que solo se agradecen cuando miras atrás. Hay puertas cerradas que, años después, entiendes que te salvaron. Hoy no lo ves, pero mañana, eso mismo que te hirió puede convertirse en lo que te sostenga. Tal vez hoy esa pérdida te dejó vacío, pero mañana te enseñará a amar de una forma más pura. Tal vez hoy esa traición te rompió la confianza, pero mañana te dará discernimiento y sabiduría. Tal vez hoy ese fracaso te avergüenza, pero mañana será la base de tu humildad y tu fe. Dios no revela todo de una vez, porque si lo hiciera, no aprenderías a confiar. La fe no se construye cuando entiendes. Se construye cuando caminas sin entender. Y aún así, decides no soltar la mano de Dios. Hoy no entiendes, pero Dios ya sabe para qué fue necesario. Hoy no ves salida, pero Dios ya vio el final. Hoy solo ves el dolor del momento, pero Dios ya está usando esto para moldearte. Hay personas que solo confían cuando todo tiene lógica, pero esa no es fe. Eso es control. La fe verdadera aprende a decir, no entiendo, pero confío. No veo, pero creo. No sé cómo, pero sigo. Y con el tiempo, no siempre rápido, no siempre cuando lo esperas. Llega el momento en que miras atrás y algo dentro de ti susurra, ahora lo entiendo. No porque el dolor haya sido pequeño, sino porque Dios fue más grande. No porque el proceso fuera fácil, sino porque te transformó. Lo que hoy parece un peso, mañana puede ser tu apoyo. Lo que hoy te quiebra, mañana puede sostener a otros. Dios nunca se adelanta al tiempo, nunca llega tarde, nunca se equivoca de proceso. Si hoy no entiendes, no te desesperes. Sigue caminando, sigue confiando, sigue esperando, porque llegará el día en que este dolor ya no será una pregunta,
sino una respuesta. Y entonces comprenderás que incluso cuando no entendías nada, Dios ya lo estaba ordenando todo. Capítulo 4. Cuando Dios permite algo, también se queda contigo. Hay una mentira que duele casi tanto como el dolor mismo. La idea de que si algo difícil ocurre, Dios se ha ido. Muchos piensan así. Si Dios estuviera conmigo, esto no estaría pasando. Si Dios me amara, no permitiría este sufrimiento. Si Dios fuera bueno, me habría librado. Pero la verdad es otra. Dios no siempre evita la tormenta, pero nunca abandona el barco. Cuando Dios permite algo, no se aleja del proceso, no observa desde lejos, no cruza los brazos, no te deja solo. Él se queda en el valle, se queda en la noche larga, se queda en el silencio que parece eterno. Hay dolores que no son castigo, son camino. Hay procesos que no son rechazo, son formación. Dios no es un espectador indiferente, es un Padre presente, como el médico que no disfruta la cirugía, pero sabe que es necesaria para salvar la vida, como el pastor que no huye cuando el desierto es duro, sino que camina con sus ovejas bajo el sol ardiente. Dios no evita toda caída, pero nunca suelta tu mano. Quizás hoy no sientes su presencia. Quizás hoy todo parece frío, distante, silencioso. Pero su presencia no depende de lo que sientes, depende de lo que Él prometió. Y Él prometió estar contigo todos los días, no solo en los días buenos, no solo cuando sonríes, también cuando lloras en silencio, también cuando no tienes fuerzas para orar, también cuando solo puedes respirar y nada más. Dios se queda cuando otros se van. Se queda cuando las palabras sobran. Se queda cuando el mundo sigue y tú te sientes detenido. A veces Dios no quita el dolor, porque el dolor está haciendo una obra que la comodidad nunca haría. No te abandona en el proceso, te acompaña en él. El problema es que muchas veces buscamos a Dios solo como solución y no como compañía. Queremos que actúe rápido, pero no queremos aprender a caminar con Él despacio. Y sin embargo, hay intimidades con Dios que solo nacen en el sufrimiento. Hay oraciones que solo brotan en la noche. Hay dependencias que solo se aprenden cuando no puedes más. Hay fe que solo madura cuando no hay respuestas. Dios no te deja solo cuando permite algo difícil. Se sienta contigo en medio de eso, llora contigo, te sostiene cuando no puedes sostenerte, te cubre cuando estás vulnerable, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no lo entiendas. Si hoy estás atravesando algo que no elegiste, recuerda esto: Dios no está lejos, está más cerca de lo que imaginas. Y aunque no detenga la tormenta de inmediato, te dará la fuerza para no hundirte. Porque cuando Dios permite algo,
no te abandona. Camina contigo, permanece contigo y te llevará al otro lado. Sigue confiando, sigue caminando. Aún no ves todo, pero nunca has estado solo. Capítulo 5. Todo pasa por algo, aunque ese algo no sea hoy. Hay una frase que muchos repiten cuando el dolor golpea. Todo pasa por algo. Pero cuando estás herido, esa frase no consuela. A veces incluso duele más. Porque el problema no es creer que todo tiene un propósito. El problema es querer entenderlo ahora. Queremos sentido inmediato. Queremos explicaciones rápidas. Queremos saber por qué antes de sanar. Pero el propósito de Dios no siempre se revela en el momento del dolor. A veces se revela mucho después. Dios no trabaja con la prisa humana. Él trabaja con profundidad. Nosotros queremos alivio. Él quiere transformación. Y muchas veces, lo que hoy te incomoda, mañana será lo que te sostenga. Hay procesos que solo entiendes cuando ya no sangran. Hay caminos que solo cobran sentido cuando miras atrás. Hoy duele, hoy confunde, hoy parece injusto, pero Dios ya ve lo que tú todavía no ves. El propósito de Dios no siempre es hacerte sentir cómodo, es hacerte crecer. A veces permite pérdidas para liberarte de apegos que te estaban atando. A veces permite silencios para enseñarte a escuchar con el corazón. A veces permite quiebres para reconstruirte con bases más firmes. No todo lo que duele te destruye. Algunas cosas te despiertan. Otras te purifican. Otras te redirigen. El problema es que juzgamos el proceso solo por cómo se siente hoy. Pero Dios mide el proceso por lo que producirá mañana. Tú ves el momento. Él ve la historia completa. Y aunque ahora no puedas decir, esto tiene sentido, llegará un día en que dirás, si eso no hubiera pasado, yo no sería quien soy hoy. No todo pasa para complacerte, pero todo pasa con dirección. No todo tiene explicación inmediata, pero todo tiene propósito eterno. Dios no improvisa con tu vida, no comete errores, no se equivoca contigo. El retraso no es descuido. El silencio no es abandono. La espera no es castigo, es preparación. Y aunque hoy no entiendas el para qué, puedes descansar en él con quién. Porque caminar con Dios sin respuestas es mejor que caminar solo con explicaciones. Confía, aunque duela. Espera, aunque canse. Sigue creyendo, aunque no veas. No todo pasa por algo que entenderás hoy, pero todo está siendo usado para algo que un día agradecerás. Sigue adelante. El sentido llegará. Capítulo 6. La fe que confía sin respuestas. Hay un punto en el camino donde la fe deja de pedir explicaciones. No porque ya entendiste todo, sino porque aprendiste en quién confiar. Esta es la fe más difícil y también
la más profunda, la fe que no depende de señales, la fe que no exige fechas, la fe que no necesita entender para seguir caminando, porque confiar en Dios no es comprender sus planes, es descansar en su carácter. Muchos creen que la fe fuerte es la que siempre tiene respuestas, pero en realidad la fe madura es la que permanece cuando no hay ninguna, cuando oras y no cambia nada, cuando esperas y el cielo guarda silencio, cuando haces todo bien y aún así duele. Ahí es donde la fe se purifica, porque ya no confías por lo que Dios te da, sino por quién es Dios. Confiar sin respuestas, es decir, en el corazón. No entiendo lo que pasa, pero confío en ti. No veo el camino, pero sé que tú sí lo ves. No tengo fuerzas, pero creo que tú me sostienes. Esta fe no nace de la comodidad, nace del cansancio que decidió no rendirse. Nace de las lágrimas que no se volvieron amargura. Nace de la espera que se transformó en entrega. La fe que confía sin respuestas. No grita, no discute, no exige, simplemente descansa. Y ese descanso no es pasividad, es rendición, es soltar el control que nunca fue tuyo, es dejar de pelear con Dios y empezar a caminar con Él. Cuando confías sin respuestas, algo cambia dentro de ti. La ansiedad pierde poder, el miedo se debilita, la urgencia se calma, porque ya no cargas el peso de entenderlo todo. ¿Entiendes esto? Dios no te debe explicaciones, te debe fidelidad, y Él siempre cumple. Hay respuestas que llegarán, otras número, pero la paz no nace de tener todas las respuestas, sino de saber que estás en manos seguras. Si hoy estás en ese punto, donde ya no sabes qué preguntar, donde las palabras se acabaron, donde solo queda el silencio, no estás perdiendo la fe, estás entrando en una fe más profunda, una fe que no corre, que no se desespera, que no huye, una fe que dice: Dios, aquí estoy, no entiendo, pero confío, y eso es suficiente para seguir. Capítulo 7. Cuando miras atrás y dices: ahora lo entiendo. Hay un momento en la vida que no llega rápido, pero llega. Un día miras atrás y ya no duele igual. No porque olvidaste, sino porque sanaste. Lo que antes te quebraba, hoy te sostiene. Lo que antes te confundía, hoy te explica quién eres. Y entonces, sin darte cuenta, susurras algo que antes parecía imposible. Ahora lo entiendo. No todo, no completamente, pero lo suficiente. ¿Entiendes por qué esa puerta se cerró? ¿Por qué esa relación terminó? ¿Por qué ese sueño no se dio? ¿Por qué ese camino cambió? No porque el dolor fuera bueno, sino porque Dios
fue fiel en medio del dolor. Hay cosas que solo se entienden con distancia, con tiempo, con madurez, con cicatrices que ya no sangran. Cuando estabas dentro del fuego, solo sentías el calor. Pero ahora, fuera de él, ves lo que el fuego no destruyó y lo que purificó. Ves que sobreviviste, ves que creciste, ves que aprendiste a depender menos de ti y más de Dios. Y eso cambia todo. Muchos dicen, si eso no me hubiera pasado, no sería quien soy hoy. No lo dicen con orgullo, lo dicen con gratitud, porque entienden algo profundo. Dios no quita el pasado, pero lo redime. No borra la historia, pero la transforma en testimonio. Lo que fue herida se vuelve enseñanza. Lo que fue pérdida se vuelve dirección. Lo que fue noche se vuelve luz para otros. Tal vez hoy todavía no estás ahí. Tal vez aún duele. Tal vez aún preguntas. Está bien, no todos los capítulos se entienden mientras se están escribiendo, pero llegará el día en que mirarás atrás y verás la mano de Dios. Donde antes solo veías caos, verás protección. Donde pensaste que había rechazo, verás amor. Donde sentiste abandono, verás propósito. Donde solo hubo confusión, y entonces comprenderás esto: Dios nunca estuvo ausente, nunca estuvo confundido, nunca perdió el control. Él estaba formando algo que solo el tiempo podía revelar. Si hoy no entiendes, no te desesperes. No todo está perdido. No todo fue en vano. Algunas respuestas no llegan en el momento del dolor, sino en el momento de la sanidad. Y cuando llegan, no hacen ruido. Traen paz, porque entiendes que incluso eso que dolió también fue parte del camino que Dios usó para llevarte hasta aquí. Y ese día, sin rabias, sin preguntas, sin miedo, solo dirás: ahora lo entiendo, y valió la pena confiar. Dios no se equivocó contigo. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti todavía cree. Aunque estés cansado, aunque no entiendas, aunque el dolor siga presente, déjame decirte esto con calma: Dios no se equivocó contigo, no con tu historia, no con tu proceso, no con lo que permitió. Tal vez te equivocaste tú, tal vez otros fallaron, tal vez la vida fue injusta, pero Dios no falló. Él no perdió el control, no llegó tarde, no se distrajo. Incluso cuando tú pensabas que estabas solo, Él estaba ahí, en el silencio, en la noche larga, en las lágrimas que nadie vio. Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete presencia. No promete respuestas inmediatas, pero sí promete sentido. No promete caminos fáciles, pero sí promete caminar contigo. Lo que hoy duele, mañana tendrá sentido.
no porque el dolor sea bueno, sino porque Dios es fiel y Él sabe convertir lo que parecía final en comienzo, lo que parecía castigo en formación, lo que parecía pérdida en propósito. Tal vez hoy no puedes decir, entiendo, pero puedes decir, confío. Y eso es suficiente, porque confiar cuando no entiendes es una de las formas más puras de fe. Así que, si hoy estás esperando, espera con esperanza. Si hoy estás llorando, llora sabiendo que Dios recoge cada lágrima. Si hoy estás cansado, descansa, no en las respuestas, no en el control. Descansa en Dios. Un día mirarás atrás y verás un hilo invisible uniendo cada parte de tu historia, y entenderás que incluso eso también estaba en sus manos. Dios no se equivocó contigo, nunca lo hizo, nunca lo hará. Confía. Todo llega a su tiempo y Dios sigue escribiendo tu historia.